Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. La entrevista de hoy es para mí muy especial. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar no solo a un director y fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, sino que voy a entrevistar también a un gran amigo, un hermano, para ser preciso. ¿Por qué? Porque la persona que voy a entrevistar, a quien ustedes conocen muy bien, estamos juntos desde el año 1956. Nos conocimos estudiando bachillerato y después nos hicimos grandes amigos en el proceso de confrontación contra la dictadura de los hermanos Castro. Me refiero al periodista, escritor, novelista y conductor del programa Cuba, Encuentros con la Historia. Me refiero a mi amigo José Antonio Albertini, a quien le doy la bienvenida en esta serie de Cuba Encuentro con la Memoria. Albertini, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti, Pedro, y al Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, del cual formo parte, pero gracias por esta oportunidad de poder conversar de nuestros metas, de nuestros sueños. Y de nuestro pasado, no te vas a escabullir. De nuestro pasado, claro, claro. ¿Quién es José Antonio Albertini? Bueno, yo soy un villaclareño, santaclareño por más señas. Como tú, nací en la ciudad de Santa Clara. En la ciudad de Marta, la inolvidable ciudad de Marta. En el mes de julio de 1944. Y ahí me crié, estudié, hice mi vida. Y es mi terruño inolvidable, como es el tuyo. Y ahí está nuestra vida, nuestra historia. Albertini, la política en cierta medida ha marcado nuestras vidas. Primero por el régimen de Fulgencio Batista y después por la tiranía de los hermanos Castro. No nos hemos podido mantener desde muy joven distantes de esta situación. La revolución castrista, y la llamo así, porque me parece que fue hecha y a imagen y semejanza del dictador ya desaparecido, por suerte y que en paz no descanse. Nos motivó desde el principio a enfrentarla y a confrontarla. ¿Cuáles fueron los aspectos para ti más dramáticos, los aspectos de cuando triunfa la revolución en el año 59 que determinó tu conducta hacia ese gobierno? Bueno, lo que determinó mi cambio hacia ese régimen. Yo provenía de una familia antibatistiana, no voy a decir revolucionaria, porque lo que hizo Fidel Castro no fue una revolución, ni él nunca habló de una revolución como tal. Hablaba de derrocar a Batista, retomar la Constitución de 1940 y que Carlos Prigo terminara su periodo constitucional. Era la propuesta, pero sí después sí hizo una revolución. Bueno, hizo un asalto a el poder. Y ahí hizo una revolución, bueno, José Antonio. Bueno, cambió la sociedad cubana por completo. Bueno, la transformó, impuso un nuevo sistema. La hizo brevemente, pero hoy en día se sigue hablando de revolución y una revolución se hace en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, eso. Y luego viene la institucionalización. O sea, eso es un proceso completamente de golpe de Estado con unas características entre el comunismo y el fascismo adaptada a la personalidad ególatra y totalitaria de Fidel Castro. Lo hemos conversado hoy en esa parte sí estoy de acuerdo contigo. Pero sin entrar en debate sí considero que Castro estableció un proceso revolucionario de carácter radical. Pero bueno, regresemos a qué te motivó a ti a enfrentar desde muy temprano la dictadura, el régimen totalitario castrista. Bueno, ya te digo, al principio de 1959 mi familia estaba muy contenta, se había ido Batista porque Batista reprimió mucho a mi familia. Lo que me motivó fue en dos ocasiones que a principios del año 59, cuando en los juicios que se hacían en la audiencia de Santa Clara para condenar a los exmilitares de Batista, que por cierto los presidía el célebre, triste, recordado Alfredo Testar, un hombre que mató... Que en paz no descanse tampoco. Mató
confesado por él, 99 personas mandó a Al paredón. fusilar. Y él decía, me faltó uno para que fuesen 100. Y te lo digo Un porque canalla y un miserable. fue muy en toda la amigo extensión la de mi palabra. abuelo Luis Felipe, y mi abuelo al principio le dijo, Alfredo, no hagas esto. No, que esta gente fue muy mala, que hay que castigarlo. No hagas esto, Alfredo. No hagas estas cosas que luego te van a pesar. Pero bueno, lo hizo. ¿Y le pesó alguna vez? ¿Eh? ¿Le pesó alguna sí, vez? como que no. Yo me recuerdo verlo, vivía en la calle Colón, viejo, porque él no era comunista. En el 60 ya le dieron fuera, porque chocó con los comunistas. Me recuerdo haberlo visto viejo, en chancleta, camiseta, con un pantalón raído, cabizbajo, sentado en el quicio de su casa en la calle Colón, cerca de la carretera central vivía. Estos individuos, Albertini, y tú que eres escritor, yo creo que pueden ser catalogados de verdad como asesinos en serie, porque ellos se satisfacían cometiendo esos crímenes. Bueno, Alfredo Testar, yo me recuerdo, y esto es bueno decirlo, porque los extremistas... Que hay que decirlo, hay que decirlo. Mira, yo me recuerdo, los juicios donde ellos condenaban a los militares de Batista, se transmitían por la CMHW todos los días a partir de la 1 a las 2 de la tarde. Y yo me recuerdo de más de una ocasión llegar el reo y preguntarle a Alfredo Testar, ¿cómo te llamaba? Porque él hablaba así. No, yo me llamo. No, te llamaba porque tú no ves el sol de mañana, antes de comenzar el juicio. ¿Cómo te llamabas? Ya estaba condenado a muerte. No, eso nunca se me olvida. Bueno, ¿qué me hace ya, pues realmente decir esto es una crueldad? En 2 ocasiones, que yo recuerde, sacaron a los estudiantes. Nosotros estábamos bachillerato. Estudiábamos en el Instituto de Segunda Enseñanza De Santa frente Clara. al Parque Vidal. Sí. Sacaban a los estudiantes de la normal de maestro, de la escuela de comercio y del instituto y universitarios, a pedir paredón. Sin saber para quién ni por qué. No, sí se sabía. Eran personas que habían juzgado, Alfredo Testar los había juzgado, él era el que presidía este tribunal, pero las pruebas eran tan contrarias contra aquellos hombres que no, en la primera vista, no podían dictar esa sentencia de muerte. Entonces, recurrían al estudiantado, lo sacaban y a golpe de tambores y de pachanga nos llevaban hasta el antiguo regimiento Leoncio Vidal, hoy Yo ciudad, recuerdo esas caminatas. hoy centro escolar, a ver Santa María, no sé qué, para pedir paredón. Y entonces yo me recuerdo que las celdas, las rejas de la celda daban para afuera. Es borroso así porque era un muchacho de 15, 16 años. Y entonces ahí todo el mundo paredón, 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 pidiéndole. Algunos después de esas demostraciones pues eran fusilados. Y todo esto era a golpe de pachanga, yo me recuerdo de una compañera... buscaban la llamada voz del pueblo. Yo me como recuerdo la voz de exactamente, Dios. yo me recuerdo exactamente de una en particular, que no pudieron matarlo, cuando aquella persona que fue miembro del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar de Batista, que tú conociste en presidio, que respondía al nombre de Bola de Nieve, el sobrenombre, porque era un negro prieto, como Bola de Nieve es el cantante. Bueno, pues a Bola de Nieve, como se conocía él en Santa Clara, le hicieron eso. Y yo me recuerdo específicamente ese de Bola de Nieve, porque mientras se le pedía paredón, ahí en el regimiento Leoncio Vidal, donde estaba preso, me recuerdo de una compañera mía de bachillerato, ella y el novio, que mientras pedían paredón, se daban apasionados besos en la boca y se manoseaban todo porque era una pareja recién creada. Y era la risa y era el juego. Entonces, eso ya en mí no me gustó para nada. Luego hubo otro suceso. La primera concentración del Partido Socialista Popular que se dio en Santa Clara fue en el Paseo de la Paz. Cerca de tu casa. Una cuadra más allá
de mi casa. Cerraron la cuadra que va desde Estrapalma hasta el Palacio de Justicia de Santa Clara. Vamos a decir que en aquel momento el Paseo de la Paz era la avenida más amplia que había en Santa Clara. La cerraron, una avenida muy bella. Yo creo que todavía sigue siendo la más amplia, Pertini. ¿O construirían alguna después? No sé si ellos han construido algo, porque ahora mismo a mí me dicen... Ellos lo que han es destruido mucho, Pertini. Sí. A mí me dicen que la circunvalación que usted recuerda, sí, que la construyó Batista, por cierto, que iba por fuera de Santa Clara, para que los camiones grandes que iban para otras provincias no entraran. Bueno, ya la circunvalación, ya una calle más de la ciudad, porque ha crecido. Claro que ha crecido con barrios marginales. Todo lo que se ha creado para allá son barrios marginales, de Yeguipón, como dicen. Bueno, el otro suceso, bueno, el primer suceso fue el de Bola de Nieve, y el otro fue esta concentración comunista que la hicieron un sábado por la noche. Cerraron la calle y destacados dirigentes comunistas nacionales vinieron a hablar ahí y concluyó, cosa que nunca yo había visto, con una quema de libros. Ahí se quemaron ejemplares de la revista Selecciones, diario La Marina, y muchos ejemplares de el libro que es muy famoso, el de Eudosio Rabini, La Gran Estafa. La Gran Estafa. Que por cierto, en el año 59, ya sectores de la sociedad cubana, empezaron a publicar libros viendo lo que se avecinaba, empezaron a publicar libros. La Gran Estafa, la nueva clase. América Latina, un continente de erupción. Entonces todos estos libros fueron quemados ahí. Hicieron una gran fogata en el medio de la calle. Los tolerantes del Partido Socialista Popular. Aquello fue definitorio, tanto para mí como mi familia. Yo me acuerdo que mi abuela lloraba. Decía, nos han traicionado, nos han traicionado. Y eso fue a finales del 59. Ahí comenzó todo. Y en octubre de 1960, luego del fusilamiento de Porfirio Remberto... Pero nos puedes hablar de eso brevemente. Ya en esta época, en octubre del 60, ya tú estabas conspirando. Bueno, habíamos hecho algunos pininos, que tú también estabas en eso. Habíamos tenido contacto con el 30 de noviembre, pero nada sólido. De la parte mía, lo sólido vino después del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, e entré en contacto con José González Silva Pucci. Perdón un momentico para evocar. El 12 de octubre de 1960 fueron ejecutados en Santa Clara 5 personas. En Manicaragua, exactamente. En Manicaragua, en La Campana. Pero fueron juzgadas en Santa Clara, en el antiguo regimiento Leoncio Vidal. Fueron juzgadas más de un centenar de personas, incluidas mujeres, y fueron condenados a muerte 5, entre ellos Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, el negro, presidente de la FEU, que es importante. De la Federación Universitaria Central, de la Universidad Marta Abreu. Me parece que es muy importante que destaquemos esto, que un dirigente estudiantil fue fusilado por la dictadura de los hermanos Castro. Y tengo en la memoria que tú me contaste de que habían locutores de radio que transmitieron el proceso de Porfirio y sus amigos, que también fusilaron al capitán Silencio Wash, al comandante Plinio Prieto. Y después yo lo conocí aquí, la persona esta que yo voy a mentar. Y fue muy agradable, muy simpático, había cambiado ya. Pero José Pardo Llada se portó deleznablemente durante el juicio de Porfirio Remberto. ¿Tú recuerdas todas esas cosas porque tú tienes una memoria fotográfica? Vino de La Habana a transmitirlo para toda Cuba ese juicio. Y se paseaba por los pasillos, porque ese juicio fue en el Teatro del Regimiento Leoncio Vidal. Se paseaba por los pasillos pidiendo opiniones, y las opiniones eran matarlos, y hacía burla de aquellos hombres que fusilaron sin ser condenados. Porque nunca hubo una condena en firme. Nunca hubo una condena. Es muy importante que le digamos a las personas que están viendo esta grabación que hay un documental hecho por el Instituto de la Memoria Histórica que se llama Porfirio, que dirigió Daniel Urdanibia. Está en la red
y pueden verlo. Recoge esa parte de la historia tan trágica como la mayor parte de la historia de Cuba después que el castrismo llevó y conquistó. No, y te voy a decir algo que poca gente conoce, y esto lo supe yo por el fallecido Lázaro Asensio, que fue comandante del grupo del movimiento del Segundo Frente Nacional del Escambray. Movimiento Nacional del Escambray. Ellos se apresuran tanto en sacar aquellos reos, encabezados por Porfirio, Silencio Guach, Plinio Prieto, Del Sol, Palomino Colón. Sí, eran 5. Ellos se apresuran tanto porque supieron que iba a haber una operación de rescate de ese grupo, donde se aglutinaron... Varios compañeros nuestros estuvieron involucrados en eso. Donde se aglutinaron fuerzas del directorio del 26 del Segundo Frente. Y me contaba Lázaro Asensio, no comprobado, que uno de los del 26 que estuvo en esa jugada fue el que luego murió con el Che en Bolivia, Olo Pantó, porque era muy amigo de Porfirio Humberto Ramírez, de el Negro Ramírez. Que eso poca gente conoce eso, y yo estoy repitiendo. No, lo de Ola Pantoja, lo que me dijo yo Lázaro no lo conocía, pero sí conocía de esa operación que pretendía rescatar a estos hombres que fueron ejecutados, porque me la contó Israel Abreu, el Piche, y está, si no me equivoco, está en el libro Mártires del Escambray. A mí me lo contó también... Lázaro Asensio, que fue uno de los que organizó eso. Pero parece que supieron lo que iba a pasar y... decidieron apresurarse. Y decidieron apresurarse. Que, por cierto, eso dio pie, poco tiempo después, al Partido Unido de la Revolución Socialista. Al PURS. ¿Por qué? También contado por Lázaro Asensio y Armando Fleite, el fallecido comandante Armando Fleite. Lázaro Asensio también era comandante. Médico, los dos del Segundo Frente Nacional del Escambray, porque se dio en Santa Clara, a través del evento de estos hombres que iban a fusilar, que se borraron las barreras partidistas, que si yo soy del directorio, que si soy del 26, que si soy del Segundo Frente, que si soy de la organización auténtica, todos se coaligaron para rescatar a esos 5 hombres. Yo quiero recordar, Albertini, y quiero tomar un tiempo en estas protestas que hubo en Santa Clara a favor de los 5 condenados a muerte, las manifestaciones que se hicieron en la ciudad, por cierto, para reclamar que no fueran ejecutados. Por cierto, mi hermano era un niño de 14 años y fue a una iglesia, junto con otros jóvenes más, a pedir que no fusilaran a esa gente, porque fue una misa. Y a la salida lo tomó una turba y le dieron una golpiza bestial a mi hermano, que era un niño de 14 años, Luis Salvador Albertini. Y los dos que más lo golpearon, lo conocían a él del Instituto de Santa Clara. Es que lamentablemente la sociedad cubana se dividió por completo y los amigos, si no compartían la misma ideología, salvo muy contadas excepciones, se convirtieron en enemigos acérrimos. Y los propios estudiantes, cuando se vieron con el control, decidieron abusar de una manera inmisericordia contra toda aquella persona que no pensara igual que ellos. Fue algo realmente horrible. Pero bueno, sigamos en el tiempo. ¿Cómo te incorporas al proceso? ¿Cómo sigue? Decía que José González Silva, el Puchi. Días después del fusilamiento del grupo encabezado por Porfirio Humberto Ramírez, me contacta un compañero del instituto que una prima hermana de él estudiaba en la Universidad Central. ¿Puedes decir el nombre del compañero de instituto o prefieres no? Orlando Carvajal. Orlando Carvajal, que salió de Cuba por el año 60, 61. Orlando Carvajal, el Puchi lo contacta a él a través de la prima de él. Y él le dice que se acaba de crear el directorio revolucionario estudiantil, que como todos sabemos, entre los que lo presidían estaba Alberto Mule, Juan Manuel Salvat, y que él lo habían designado coordinador de la provincia de Las Villas
y que venía para organizarla. Y uno de los primeros contactos que él hizo fue con Orlando. Pero Orlando le dijo que no, que él se iba de Cuba, que él era anticastrista acérrimo, pero que él se iba de Cuba, porque eso iba a ser un proceso largo. Orlando, con la edad que tenía, que era como nosotros, avisoraba lo que venía, pero le dijo que él sabía quién estaba interesado en eso y fue a verme. Y entonces en la casa de Orlando, en la calle Colón, cerca de lo que nosotros llamamos el Callejón de la Audiencia, no me recuerdo el nombre de esa calle exactamente, yo me entrevisté con el Puche y empezamos a organizarlo. Después te contacté a ti y organizamos cédulas en el instituto, en la normal, en la escuela de comercio, en la escuela de comercio, y aunque parezca paradójico, fuimos nosotros quienes también controlaban la universidad, los estudiantes de segunda enseñanza. Que por cierto, el que estaba en la universidad por el directorio era un muchacho de Matanza, de nombre José Antonio. Se llamaba como yo. Pues no lo vi más, no supe de él más. Sí, después de esta situación es cuando se producen las expulsiones ya en febrero del 61, las expulsiones del Instituto de Segunda Enseñanza. Que tú caíste en esa primera expulsión y posteriormente, a los pocos días de ser expulsados ustedes, nos llaman a mi hermano, a los hermanos Álvarez Triana y a mí, a la asociación de alumnos. Y ahí nos dicen que nosotros también estamos expulsados. Albertini, ¿qué viene después? Bueno, después vienen las conspiraciones, de las cuales tú participaste mucho. Fue una época muy movida, muy violenta, porque fue una época violenta. Fue un enfrentamiento frontal, con todas las características que tiene un enfrentamiento frontal. Eso nos contaron compañeros que fueron detenidos prematuramente, otros fueron fusilados, afectos cercanos fueron fusilados, y figúrate tú, hablar de esa época se las trae. Y hay cosas que lamentablemente no son políticamente correctas en este momento. No son políticamente. Y entonces contarlas, recordarlas públicamente, pues pueden implicar ciertos perjuicios. Para otros, no para nosotros, porque sabíamos sí, que pero nos para otras personas sí pueden ser muy serias. Bestial. Nosotros sí estábamos claros de lo que nos enfrentábamos. Donde únicos fallamos nosotros, también éramos demasiado jóvenes. Nosotros éramos, creo, los teenagers de esta generación. Nosotros tenemos 17, 18 años, cuando más. Lo que no avisoramos nosotros, tú sí lo avisoraste. Pero lo que yo no me acuerdo en qué yo lo avisoré. Tuviste más, no fue un avisoramiento total. Pero en sentido general, lo que no nos dimos cuenta que nos enfrentábamos contra un tipo de sistema, de una crueldad y de una perfección maléfica, como nunca la historia de Cuba lo había conocido. Nosotros fuimos a esta oposición, a estas conspiraciones, con las mismas tácticas que se emplearon en la lucha contra Fulgencio Batista. Nos repetimos, fuimos miméticos. No sabíamos ya que esta gente desde muy temprano ya estaban asesorados por los soviéticos, por los alemanes del Oriente, de Alemania por la Stasi, Oriental, por la policía secreta alemana. No sabíamos eso. Yo recuerdo que Cuquito, tu hermano Luis, me dijo que en una ocasión en el parque de Santa Clara, yo le había dicho que hay una sola solución, porque esto es muy largo. Yo no lo recuerdo. Cuquito me lo contó así. Esto es muy largo, esto va a ser muy largo, que nosotros nos infiltremos en el gobierno. Así también me lo comentaste tú a mí. Pero yo no me acuerdo. Y yo me recuerdo que cuando tú me lo dijiste, yo te dije, eso tiene dos peligros. De que tú puedas ser utilizado por el régimen dentro de esa infiltración y que el régimen perezca, porque todos pensábamos que
era de corta vida, y entonces seas identificado como uno de ellos. O que ellos te detecten y que te cueste la vida posiblemente. ¿Cómo fue Girón, Albertini? Playa Girón nos embarcó a todo el mundo, déjame decirte esta palabra. Incluso alguien de la brigada 2506. Aclarando que no los brigadistas, no los expedicionarios. No. Aclarando eso. Los expedicionarios, ¿qué tienen que ver con esto? Pero fue un embarque del gobierno norteamericano completamente contra la brigada y contra la oposición interna. Mira, alguien de la ¿Crees que brigada... haya sido algo premeditado o tú crees que fue la desidia, la negligencia? Bueno, mira, se dice que los norteamericanos ya tenían una categoría de personas políticas en Cuba. O sea, ellos identificaban a ciertas personas, ciertos grupos, como que después de la caída de Fidel Castro, iban a ser tan nocivos como Fidel Castro. No querían ningún tipo de nacionalismo, no querían nada de eso. Y se aliaron dentro de Cuba con el clandestinaje más retrógrado. Esos fueron los primeros aliados de ellos. El clandestinaje más retrógrado. Indiscutiblemente, fíjate si Bahía de Cochino, Playa Girón, fue algo que acabó con el clandestinaje. Porque hay algo que tú y yo sabemos perfectamente. Si no sucede Bahía de Cochino de la manera en que los norteamericanos lo produjeron internamente, es derrocado Fidel Castro. Porque había un clandestinaje fuerte, vigoroso, donde las fuerzas verdaderamente revolucionarias anticastristas estaban ya conspirando contra Y lo más él. importante, Albertini, había un movimiento guerrillero que estaba extendido de un Fortísimo. extremo al otro de la isla, muy fuerte, muy decidido a combatir la dictadura. Cuando Bahía de Cochino sucede, el Escambray pudo haber tenido entre 350, 400 hombres sobre las armas. Eso no se coordinó con esos alzados. Si esos alzados lanzan una ofensiva en el momento que viene Bahía de Cochino, hubiese sido tremendo apoyo. ¿Consideras que Playa Girón afectó seriamente al clandestinaje? No le avisaron al clandestinaje y le dio pie al régimen castrista para detener a todos sospechosos. Tú fuiste detenido, yo me escondí. Aún así, la lucha siguió, la lucha continuó. Pero ya ellos habían descabezado la parte de la lucha donde estaban implicados elementos del gobierno. Porque tú lo sabes bien, que en aquel momento había altos oficiales del ejército rebelde que estaban prestos a incorporarse. Sí, lo que estaban esperando como buenos oportunistas, salvo contadas excepciones, estaban esperando la oportunidad concreta de que el gobierno se tambaleara, pero ellos daban el empujón. Porque no querían arriesgarse, esa es la verdad. Y después tenemos conocimiento, como muchos de ellos, que la habían aceptado, habían coqueteado con líderes del clandestinaje. Muchos de ellos, cuando vieron que el fracaso de Playa Girón, le dijeron a estos líderes del clandestinaje, entre ellos a Rogelio Cisneros, un gran amigo, un gran luchador, le dijo que fue ministro de Bienes Malversados. Faustino Pérez. Faustino Pérez le dijo a Rogelio Cisneros que no le volviera a hablar de esos temas. Y son situaciones que realmente demuestran el oportunismo de muchas personas que no estaban ni con Castro ni en contra de Castro, simplemente estaban esperando realmente, a pescar el río. Para concretar ya la idea, Bahía de Cochino, no los brigadistas que pelearon valientemente. Sí, es bueno aclarar eso. No los brigadistas, que fueron embarcados, como ellos mismos dicen, porque usaron un término bien popular, fueron traicionados por la administración Kennedy. Tal y como lo concibieron los norteamericanos, como lo hicieron, fue una traición monumental. Ahora, Albertini, después de Girón, hábleme después de Girón para entrar ya en otro tipo de actividad. Bueno, después de Girón, y tú lo sabes bien, reorganizamos el directorio, luego tú estuviste en el MRP, pero en aquel momento reorganizamos el directorio y seguimos nuestras labores
conspirativa, pero no teníamos el vigor ya que tuvimos antes. Ni los recursos tampoco. Además, el régimen desató una campaña feroz de infiltración dentro de los movimientos clandestinos nuestros. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los que utilizaron ellos para eso? Antiguos compañeros de estudios. Sobre todo los que venían de colegios privados y católicos, religiosos. Albertini, en esta etapa, y podemos omitir la respuesta sin ningún tipo de problema, pero quiero hacerte la pregunta. En esta etapa estuviste involucrado en una acción muy específica en contra de uno de los líderes del castrismo. Bueno, eso fue cierto, pero no sucedió nada. No llegó a suceder nada. No llegó a suceder. Se proyectó un atentado contra Ernesto Che Guevara. Se habló, pero eso nunca sucedió. Y era porque Ernesto Che Guevara, su suegra, vivía en una casa al lado de un edificio. Y en un apartamento de ese edificio vivían unas personas. Que eran amigas nuestras. Amigas nuestras. Y un día estando Iván Portela, que el poeta Iván Portela, que vive hoy en México, en esa casa de visita, que era el más amigo de ellos, de aquellas muchachas, porque eran muchachas, que por cierto eran españolas. Todas eran españolas. Todas están en España ya, por lo tanto porque su padre tenía un negocio en Santa Clara, que era el Café Central, muy conocido, pero en cuanto la mujer salía embarazada, él iba para España. Para que diera luz en España. Sí, y después eran españolas, aunque vivían en Cuba. Entonces, un día le dice una de ellas, Josefina creo que fue, a Iván: mira, Iván, asómate para que tú veas. Entonces, Iván se asoma desde el edificio. Desde la claraboya. No, era una ventana. Sí, pero el informe de claraboya, sí. Yo la recuerdo. Entonces, Iván se asoma y ve el patio típico de una casa cubana y colonial villaclareña, donde hay un patio con pasillos así alrededor, con columnas, y ve a Ernesto Che Guevara recostado a una columna del patio en un taburete sin camisa. Y entonces Iván le pregunta, ¿y este hombre viene aquí frecuentemente? Y dice, cada 15 días por ahí viene, porque era la suegra de Ernesto Guevara. Porque Aleida March, la madre Aleida March, que yo la conocí. Yo conocí a Aleida March, mucho mayor que yo, poco mayor. Pero la conocí porque Aleida March era sobrina de una señora que vivía a el doblar de mi casa, cuyo nieto ella había criado y jugaba con mi hermano y conmigo, Santiaguito. Entonces Aleida venía, cuando era estudiante del anormal de maestro, ella venía ahí. Y ahí la veíamos nosotros. Yo la olvido a ella por los años 56, 57. ¿Te acuerdas aquella saya que llamaban paraderas, que las muchachas se ponían, las muchachas? Puede que del grupo, el que tiene buena memoria de estudio. No, porque era la época del rock and roll aquello, entonces se ponían unas sayas que abajo tenían unas enaguas, unos refajos como almidonados para que las sayas se las mantuviera así paradas. Las sayas paraderas se le llamaban. Y a Aleida yo la recuerdo así. Albertini, pero no se llegó a efectuar el atentado. No, eso fue conversaciones, no pasó nada. No hubo nada en concreto. No hubo nada en concreto. Esto no es políticamente correcto. No, esto no hubo nada en concreto. Es una conversación como cualquiera. Como cualquier otra. Albertini, ¿después qué sucede? ¿Cómo vas a prisión? Bueno, después seguimos conspirando. El directorio sufre una infiltración grande en el año 62, que fue donde cayeron presos la dirigencia total del directorio. Cayó Julio Hernández Rojo. Que ahí me tienes que dar un crédito a mí, que yo fui el que te dije, tienen un infiltrado grande y tú te pusiste bravo. Sí, señor. ¿Te molestaste? Cayó Julio Hernández Rojo, cayó Nicolás Pérez, que murió recientemente, Laureano Pequeño. Julio Hernández Rojo también falleció, un gran amigo. Con él fundamos en presidio el Club Nuestra América.
Y entonces posteriormente tú pasaste para el MRP, Sí. que yo no quise ir ya al MRP. ¿El infiltrado cómo se llamaba, Albertini? Que es bueno que lo Ramón digamos. Medina Bringuier, Es su nombre natural, su nombre propio. alias Mongo, Ramón Medina Bringuier, que por cierto yo creo que fue el hombre que realizó la mayor infiltración en Cuba. Si no la mayor, una de las mayores y una de las que más perjudicó al movimiento clandestino contra la dictadura. Para que tú veas, provenía de colegios católicos y Sí. se infiltra a través de Julio Hernández Rojo, que era muy amigo de él desde muchacho. Y sin embargo era, que yo tengo entendido, que Repite el realmente nombre, por Ramón. Medina Bringuier, alias El Mongo. Él después se asiló, creo. Bueno, él después que hace esto, que él entregó a todo el mundo en el año 1962, reaparece con grados de capitán. Y esto lo sé yo porque una muchacha que colaboraba con nosotros, Xiomara, mucho mayor que nosotros, estudiante de arquitectura, no estaba conspirando, pero ella vivía en una casa de huésped, ella era de Guantánamo, LI-21, una casa de huésped que ahí había. Y ahí paraba Pequeño y había otra gente más. Y Xiomara veía todo el movimiento y cooperó, pero no porque estuviera comprometida. Sí, pero Xiomara me dijo luego, en una visita que yo realicé a La Habana, y que yo la visité a ella, me dijo, me encontré con el Mongo. Ella estaba en una parada de ómnibus, frena un carro, y un capitán del ejército rebelde dice, oye, fulana, ¿para dónde va? Dice que se aterrorizó. Y montó con él porque se aterrorizó. Y él en medio de chistes y de cosas, la llevó donde ella quería. Él nunca le dijo nada, ella temblando se apeó, pero no. Claro, ella, realmente Xiomara nunca conspiró, pero sí nos ayudó mucho. Y yo la miento a ella. Sin embargo, hay que recordar, Albertini, que el Mongo te conocía a ti. Me conocía perfectamente. Sabía que tú estabas conspirando y sin embargo a ti no te delató. No me delató, pero sin embargo hizo una jugada una vez. Una vez, cuando los sucesos de agosto de 1962, Cuando le intentó el golpe de Estado. del golpe de Estado, Del FAL. que estaba hasta complicado el jefe del aeropuerto militar de Santa Clara, que lo fusilaron. El Mongo pasó por mi casa, iba para Oriente y dejó una pistola, me acuerdo, Luger. Se la dejó a mi hermana, yo no estaba en la casa. Cuando yo llego, mi hermana me dice que está la pistola ahí. Ya estábamos en el medio de los sucesos Del 30 de agosto. del 30 de agosto. Y yo automáticamente saco la pistola De la casa. Bueno, no había pasado 3 horas de que yo saqué la pistola. Llega el G2 y registra la casa. Y pregunta por la pistola. ¿Dónde está la pistola que...? Sin ¿Y eso embargo, no a la te- conclusión que ¿No te llegamos... sirvió de pista eso de la No. pistola, el Mongo? A la conclusión que llegamos, que era una manera de atemorizar, y que ese registro se debió a que ellos ya sabían, como tenían ya información de los sucesos Del 30 de agosto. del 30 de agosto, que no tenía que ver directamente nada con el directorio. El directorio no participó como tal en ese movimiento. Permíteme- Sino fue que nos contactaron a nivel... Sí, para que eso estuviera al tanto. Permíteme decirle a nuestros televidentes, si es que se puede decir así, tengo que preguntarle a nuestro director Wenceslao Cruz cómo se le debe decir a las personas que ven estas presentaciones por YouTube y Bueno, otras redes, a quienes nos ven. a quienes nos vean. El movimiento, varias agrupaciones del movimiento clandestino cubano se reunieron, acoplaron esfuerzos para producir un levantamiento de carácter cívico-militar el 30 de agosto de 1962. Estas personas fueron descubiertas y Evelio lamentablemente se llamaba quien encabezaba eso nacionalmente. Evelio García, si no me equivoco, Lo fusilaron. que fue ejecutado. Estas personas fueron detectadas
y un gran número de compatriotas, de cubanos honestos, fueron fusilados. Entre ellos se fusiló al coronel, mi memoria está cada día peor, Albertini, al coronel... Martín Elena. No, Martín Elena no fue fusilado. Al coronel, con el permiso de ustedes, con el permiso de mi director, antes que pierda la paciencia. Bueno, en lo que tú buscas eso, yo voy a seguir diciendo que entró el directorio en ese movimiento para derrocar a Castro, porque los conspiradores verdaderos, que eran militares, en Santa Clara, y pertenecían al aeropuerto militar, no contaban con elementos para que empuñaran las armas que iban a dar ellos después que tomaran el aeropuerto. Contactaron al directorio, creo que al MRP, estudiantes todos éramos, y entonces nos dijeron que necesitaban personas para empuñar las armas que iban a llegar del aeropuerto para tomar la ciudad de Santa Clara. Entonces nosotros dijimos que sí, y en espera a que llegaran aquellos camiones con las armas, pues aguardamos todo el tiempo. Y la conspiración fracasó por una delación, y se cuenta que el propio Fidel Castro se personó en el aeropuerto de Santa Clara la noche del 28 de agosto de 1962, y él personalmente ordenó y presenció el fusilamiento del capitán encargado del aeropuerto de Santa Clara, que estaba en la conspiración. Albertini, aquí lo acabo de encontrar en una edición de Cuba Cronología de la lucha contra el totalitarismo, uno de los libros del Instituto, que el septiembre 19 del año 62, el coronel del Ejército Constitucional, Manuel Álvarez Margolle, que fue uno de los jefes de esta conspiración, que se opuso, dicho sea de paso, al golpe de Estado del general Fulgencio Batista, fue fusilado en la cabaña junto a Guillermo Rey, Félix Miseranes, Fernando Rivera Linares y Manuel Silva Matos. Posteriormente fueron ejecutados también en la cabaña, 2 días después, Luis Sánchez Camperter, Samuel del Movimiento 30 de Noviembre, Jesús Sierra, Juan Carlos Montes de Oca, hermano de un amigo nuestro, Pedro Manuel Gil Matos, Bernal Cruz Álvarez, Sergio Valdés Sánchez, Pastor Bermúdez, Ventura Suárez y Enrique Sierra. Bueno, ellos realmente... Estos fueron algunos, perdóname, Albertini, algunos de los fusilados. Hubo muchos fusilados por aquella conspiración. Muchos. Pero ellos lo hicieron bastante en silencio, porque hubo muchos militares. Mira, nuestros amigos... Militares en activo y militares en retiro. Y la Marina estuvo muy complicada. Nuestro amigo, el médico de la Marina. Alberto Fibla estuvo involucrado. Doctor Alberto Fibla. Y Chaple, Guzmán Chaple, también estuvo involucrado en este movimiento. Eran oficiales de la Marina de Guerra. Fue un movimiento... Jorge Guzmán Chaple. Sí. Fue un movimiento muy grande y sobre todo hubo muchos militares. Nuestra participación fue así, como te digo, fue lateral. Bueno, hablando de Jorge Medina Bringuier, el delator, no solo del directorio, porque Jorge Medina Bringuier llegó un momento que llegó a ser el jefe del directorio dentro de Cuba y se dedicó a contactar otras organizaciones para crear una unidad nacional, y lo que hizo fue delatarla, como el MRP que sufrió tanto o más que el directorio. Fíjate, él lo hacen capitán, o era capitán, lo mandan a estudiar a la Alemania Oriental y de ahí brincó para la Occidental. La CIA lo coge, lo trae para Texas y ahí lo encarcelan durante un tiempo. Y yo me recuerdo que por aquellos años La Voz de las Américas transmitía un programa a las 10 de la noche dirigido a Cuba que se llamaba Conozca a los Chivatos, que quien lo moderaba, quien lo dirigiera, ya fallecida, la que fue famosa periodista Pepita Riera. Hay que decirle de Pepita Riera que fue no solo periodista, fue una de las combatientes más notables contra la dictadura, una mujer que estuvo siempre involucrada en la lucha por la libertad de Cuba y que tiene un libro muy interesante, aquí lo tengo en este librero nuestro,
tiene un libro sobre el espionaje castrista, muy bueno. Bueno, Pepita Riera, esa noche yo lo vi. Siempre yo no oía eso. Estaba entrevistando a El Mongo, desde Texas, que estaba en una prisión militar, en algo de la CIA. ¿Estabas en Cuba en ese momento? Sí, estaba en Cuba. Eso fue a raíz que El Mongo hizo esto. Yo habré escuchado esto por el año 64, 65. Entonces ella le pregunta, ¿tiene detenido usted? ¿Cuántos? Cientos. Fusilado, dice, cerca de 200. Él mismo lo dijo. Sí, por las delaciones de él. Porque él, a nivel nacional, fue la entrega que hizo. Sí, yo lo recuerdo. Y preparó conspiraciones. Recuerdo ese episodio muy claramente. Y posteriormente la CIA, me cuentan, que lo pone a trabajar para ellos y trabajó en Hispanoamérica. El propio Nicolás Pérez, fallecido, Nicolás Pérez Díaz Argüelles, Díaz Argüelles, Sí, Díaz Argüelles, sí. Nicolás Pérez Díaz También director y fundador de este instituto. del instituto. Nicolás me contó, porque Nicolás siempre trató de seguirle la pista, Sí. como Laureano Pequeño. Nicolás me contó que lo único que el último que supo de Mongo, y esto fue por los años 80, es que le habían dado una identidad falsa de árabe, porque el Mongo era trigueño, parecía un árabe. Pero bueno, todas esas cosas pueden Le ser. habían dado una identidad falsa, le habían dado mucho dinero, y que en el área de New Jersey tenía una cadena de Londres. Bueno. Que no pueda disfrutar el dinero que tiene por los Posiblemente haya muerto. y el perjuicio que le causó a la causa democrática cubana. Albertini, vas a prisión. En el 67, por una delación de un antiguo miembro del directorio, que después que el directorio pierde fuerza dentro de Cuba y se disuelve prácticamente, este muchacho que es de Sagua se pone a ayudar a los alzados del circuito norte de la provincia, específicamente a la guerrilla de Tondique. Pero en el 67. Ya en el 67 en esa no, zona no quedaba no. guerrillero. Anteriormente lo había hecho. Él lo hizo por el 64, antes de coger a este Tondique. Cooperaba con la guerrilla de Tondique. Cuando desbaratan la guerrilla de Tondique, no solo cogen a este Tondique, porque fue por una delación, sino a toda la red de suministro. Y este muchacho era de la red de suministro de Tondique, de Sagua. Lo cogen en Sagua y le ocupan 2 M3. Lo amenazan, que por cierto creo que estaban inservibles. Eso me entero después. Lo amenaza que lo van a fusilar. Y entonces él se plega a trabajar con el G2. Ya había sucedido el primer llamado al servicio militar obligatorio, que debo decir que fue un llamado donde esos muchachos que fueron para el servicio militar obligatorio espontáneamente generaron un sinnúmero de conspiraciones dentro de los reclutas, y hubo un sinnúmero de reclutas fusilados. Y presos. Y presos. Muchos fueron a la cárcel. Pero para el segundo llamado, ya la contrainteligencia militar y el G2 sabe que tiene que infiltrar ese segundo llamado. Y este muchacho, que tenía toda una trayectoria de opositor y que nunca estuvo preso, porque el G2 lo talló sin él estar preso, lo infiltran dentro del llamado del servicio militar. Él tiene pies planos y lo mandan para un hospital al lado de Cienfuegos, el hospital de Caunao. Recuerden ustedes, señores, que José Antonio Albertini es novelista, y dicho sea de paso, un excelente novelista. Por lo tanto, él nos describe con tanta precisión estos acontecimientos de su vida, que son muy importantes como la vida de cada uno de nosotros. Entonces, él va para el hospital de Caunao, un hospital militar,
pero sin mayor problema, porque lo que tenía era que estar al tanto. ¿Quién va para el hospital de Cagunao también? Un amigo de la infancia mía que tú conoces, que ya ha fallecido, Israel Arriba. Israel no tuvo que ver nada con conspiraciones ni nada de eso. Pero Israel Arriba traía... Su hermano sí. Su primo hermano. Su primo hermano. Rafaelito Arriba. Pues este muchacho de Sagua se hizo muy amigo de Israel Arriba. Israel Arriba tenía dentro de su cartera una foto tomada en el parque de Santa Clara, donde está él, estoy yo y está Gustavo Pérez Méndez, los dos ya fallecidos, tanto Gustavo como Israel. Y este joven, que no me conocía por mi nombre, sino por el nombre de Guerra Bruno, le dijo a este Israel: a este lo conozco yo. Así, a las 24 horas, Israel estaba preso, estaba yo en el tipo, de Santa Clara. El tipo era un colaborador eficiente. Entonces, desde que yo llego, me preguntan: ¿dónde te entregó lo que te entregó fulano? ¿Dónde está? ¿Por qué me he entregado nada? No, que aquí hay quien te va a decir. Y era algo serio. Y entonces un día me dicen: viene a acusarte, viene a decirte. En aquel momento, no sé si tú eran así también cuando tú estuviste, porque tú estuviste preso antes que yo, pasaste por el Edo de Santa Clara antes que yo. Las oficinas donde interrogaban estaban una al lado de otro. Había un pasillo por atrás y una pared. Por el pasillo se introducían las personas y luego iban para los cubículos esas oficinas. Entonces, el día que dicen que la persona va a acusarme, que yo no sé quién es, yo siento que traen a alguien, pero ese alguien forcejea y llora. Y no entra. Digo: alguien me va a acusar. Entonces, no vino. Entonces, el oficial se puso de muy mal carácter y me regresan para la celda. Me tenían solo, en una celda solo. Me tuvo ahí como 2 días. Y como a los 2 días me vuelve a traer. Y entonces, sin decírmelo, abiertamente, me dice que la persona no viene. Entonces, ya yo me doy cuenta que hay un delator. Y es donde yo le digo: si alguien me está acusando y no tiene el valor de decírmelo personalmente, ustedes no pueden creer en eso. Y ahí me basé yo. Otra cosa que ellos, en realidad... Pero aún así te condenaron. Sí, pero espérate. Otra cosa que fue a mi favor es que a Israel Arriba lo querían meter en este potaje. Y yo me recuerdo que yo defendí a este Israel a capa y espada porque de verdad que no tenía nada que ver. Yo no me limpié en este Israel porque no tenía nada que ver. Y me recuerdo que una de las últimas cosas que yo le dije al oficial, que se echó a reír porque hasta le arranqué una risa, fue: si Israel lo que es un come mierda, chico. Entonces, eso fue a mi favor. No tenían prueba contra mí, pero por convicción moral me echan 5 años. Yo no tenía prueba. Albertini, estuviste preso, que por cierto coincidimos, si mal no recuerdo, creo que fue en Manacas. En la Alambrada de Manacas. ¿Cuándo surge tu inquietud literaria? Vamos a siempre, porque tú la conoces de toda la vida. Pero las personas que nos están viendo, no, yo creo. Hubo 2 profesiones que a mí me encantaron: ser piloto y escribir. En el año 58, principio del 59, ya yo estaba listo para tomar clases de pilotaje, que había una academia en Santa Clara, en el aeropuerto viejo de Santa Clara, que como bien tú sabes, estaba en la carretera central. ¿Cerca donde está el input hoy o donde está el input? No, donde está bien el input hoy. La industria nacional. Cerca del Venecia y el Aeroclub. Sí, ahí, frente a el Venecia. Entonces ya, yo había volado ya un par de veces y me habían dado los mandos, nunca aterrizar ni nada. Porque el hijo del dueño de la escuela, uno de los hijos del dueño de la escuela, era amigo mío, del barrio, sí, porque no estudió conmigo. Él estudió en los Maristas.
Pero cuando llegó Fidel Castro, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir aquellas escuelas de... Y si te interrumpió la ruta de piloto. No, pero también escribir, y escribí siempre yo escribí, siempre. Tú fuiste uno de mis primeros lectores y el que me revisó mi primer novela en Que Cuba. aquí lo tengo. Tierra de extraños. Fuiste tú. Y el que siempre escribió la contraportada fuiste tú. Siempre he dicho que para mí esta es una de tus mejores novelas. La imaginación, aparte de que es un género que a mí me encanta, que es el género de ficción política. La ficción política es fabulosa. Y a mí me encantó esta novela. Me gustó mucho. ¿Tu segunda novela cuál fue, Albertini? La segunda novela mía ya fue aquí en Sí, el porque exilio. vale la pena decir que esta la escribiste en Cuba y la mandaste por parte para Estados Unidos. Sí. La segunda fue esta, A orillas del paraíso, esta novela. Y luego vinieron las otras. A orillas del paraíso, El entierro del enterrador. El entierro del enterrador, donde hablas de un gran amigo común, Aquilino Álvarez Triana. Aquilino Álvarez Triana es el personaje, es uno de los personajes centrales, fallecido ya. Fallecido también ya. Compañero de conspiraciones. También un gran compañero de conspiración. Luego vino Allá donde los ángeles vuelan, Un día de viento, el más reciente que es primera vez que hago relatos. Yo siempre he escrito novelas y aquí hay dos. Pero está muy bien terminada esa novela. Aquí hay 2 noveletas y 8 cuentos. Está muy bien, muy bueno, muy bueno. Que muy es bueno. siempre en el entonces. Que por cierto, También hiciste cuento, un libro sobre el Miami Medical Team. y sí, sobre el Miami Medical Team, que me ha impresionado mucho su trabajo, y que lo escribí para el Instituto Cuba y Castrismo, huelga de hambre en el presidio político. Aquí hay entrevistas de personas que estuvieron en huelga de hambre. Por ejemplo, ya fallecido está Ubermato, y hay 2 más fallecidos ya. Hay que decir que este libro lo escribió José Antonio Albertini para el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es un libro, quizás sea el único libro que se ha escrito hasta el momento sobre los muchos cubanos que participaron en huelga de hambre, estando en prisión, reclamando sus derechos. Y fue hecho para recordar muy en particular a todos los que perdieron la vida en huelgas de hambre, pero fue en los tiempos en los que Orlando Zapata Tamayo, que el instituto tiene un documental. No, aún Zapata Tamayo no había muerto. ¿No había muerto cuando eso? Ni había estado en huelga de hambre. En esta huelga de hambre. La memoria Aquí me está jugando están una mala todos pasada. los fallecidos en huelga de hambre, anterior a... A Zapata Tamayo. Sí, aquí están. El instituto tiene un documental que se llama Zapata, Zapata Vive, que dirigió nuestro director Wenceslao Cruz. Un documental que le recomendamos, al igual que le dijimos hace un rato sobre el de Porfirio, le recomendamos que lo vea. Está en la página de nuestro Instituto de la Memoria No Histórica. sé si hay tiempo o tú quieres leer lo que murieron. No, por favor, siempre hay tiempo para rendirle homenaje a los mártires. Léelo tú. Cubanos muertos en huelga de hambre. Estas son listas parciales que pueden no estar completas. Esa es Los casi nombres- completa. Está casi completa, pero faltan. Francisco Aguirre Vidaurreta, Luis Álvarez Ríos, El Pavo, José Barrio Pedré, Pedro Luis Boitela Abrán, Olegario Charlotte Espileta, Reinaldo Cordero Izquierdo, Carmelo Cuadra Hernández, Enrique García Cuevas, Roberto López Chávez, Santiago Roche Valle, el indio, y le repito, puede ser que aquí falten algunos Y está por el orden que empezaron a a morir en huelga de hambre. Tal vez falten En los algunos. tempranos años 60 fue el Sí, primero. sí. Muy dolorosa la situación de los cubanos que han perdido la vida en huelga de hambre. Albertini, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas De verdad gracias que a ti, al Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo y a nuestro querido Wenceslao Cruz, que siempre es el hombre que realiza estas grabaciones. que nos resuelve todos estos apuros fílmicos. Gracias a José Antonio Albertini. Les esperamos en una próxima edición de Cuba, Encuentro con la Memoria, que confiamos sigan siendo del interés de ustedes, pero también para demostrar que un sector del pueblo cubano, desde el propio año 1959, desde los primeros días del año 59,
ha enfrentado al régimen totalitario de los Castro. Gracias y les repito, les esperamos en una nueva edición. Gracias, Albertini.